Perfecto, ya. Ya, buenas noches compañeros, amigos. Hoy día voy a hablar sobre el trauma torácico. ¿Ya? Vamos a hacer una repasada como bastante rápida porque son varios temas lo que engloba este mundo del trauma torácico. Así que hay que asumir que siempre cuando me refiero al tratamiento, al manejo, eh, ya se tiene predicho obviado la evaluación primaria, el ABCD, descartar cualquier otra patología de mayor importancia, básicamente como puntualizado el manejo a la patología del momento. Entonces vamos a abordar lesión de peritorácica, lesión pulmonar, traqueobronquial, diafragmática, cardiovascular, que se divide en trauma cardíaca y lesión aórtica y lesión esofágica. Ahora, comenzando por el trauma de pared torácica. Esta, bueno, se puede subdividir en evaluar tanto fracturas costales como externales y lesiones por proyectil no penetrantes. En cuanto a las fracturas costales, es importante saber que son una patología generalmente eh, bastante inofensiva, ¿ya? Y su predisposición generalmente aumenta con la edad. Lo que sí es que es un problema de mucho dolor, es un cuadro muy doloroso y que requiere la intervención inmediata de alivio del dolor por otra parte. Lo importante de las fracturas costales está dado por las complicaciones asociadas que tiene, ¿ya? Entre las que destaca el tórax volante por su afectación a la ventilación mecánica, al fuelle, eh, la contusión pulmonar, el hemotórax y el neumotórax. Ahora, las fracturas costales se dan principalmente, bueno, se dan generalmente en la zona de la contusión, pero las zonas más afectadas suelen ser la zona lateral y posterolateral, siendo la cuarta hasta la novena costilla las más frecuentemente afectadas, puesto que las primeras tres son pequeñas y generalmente bien protegidas, y las más distales, la décima hasta la décima segunda, son costillas flotantes. ¿Ya? Entonces suelen tener mayor margen de movimiento y son más flexibles. Eh, bueno, las fracturas costales también tienen como riesgo una perforación pleural, pulmonar, hepática o esplénica. ¿Ya? Por, y por ende también hay que tener mucha consideración cuando las fracturas son múltiples. ¿Ya? Las fracturas únicas suelen ser bastante benignas, pero cuando son múltiples de dos o más fracturas costales se asocia a mayor incidencia de lesiones internas. El tórax volante, que es un fenómeno que se da por fractura de tres o más costillas continuas en dos segmentos de cada costilla, lo que genera finalmente un segmento inestable, ya que debido a la fisiología de la respiración, donde al momento de inspirar se genera una expansión torácica eh, con presión negativa intrapleural, se debería generar un movimiento al unísono, pero este segmento queda volando y al momento de la inspiración el movimiento es paradójico. En vez de extenderse, se chupa, podría decir, se acerca hacia el pulmón. Y al momento de la expiración, perdón, al momento de la inspiración se chupa y al momento de la expiración, cuando la caja torácica se contrae, el segmento queda volando y se va hacia el lado contrario, hacia afuera. Y esto tiene repercusiones en cuanto a la mecánica ventilatoria, en cuanto a la mecánica ventilatoria probablemente tal. ¿Ya? Las fracturas costales, entonces, volviendo al tema de fracturas costales, se suelen caracterizar por una clínica de dolor intenso, puntual en la zona de la fractura, crépito óseo, equimosis y espasmo muscular en la zona sobre la costilla. Y el diagnóstico es básicamente clínico. ¿Ya? Uno se puede apoyar con imágenes, ya sea radiografía o escáner, en caso de que sospeche alguna complicación, en caso de que sean fracturas múltiples, lesiones pulmonares adyacentes o en pacientes que tengan un estado pulmonar previamente afectado. En la radiografía de tórax, en verdad, básicamente sirve como para excluir eh, problemas mayores, ¿ya? Como un neumotórax, un hemotórax, una lesión aórtica.
Y el TAC de tórax tiene ciertas indicaciones para solicitarlo. Ya existen los criterios de Nexus Chest de TAC de tórax en caso de traumatismo cerrado, y que se solicita básicamente cuando en la radiografía de tórax se observa alguna anomalía, como las que mencioné, derrame, contexto de hemotórax, neumotórax, eh, ensanchamiento del mediastino. Eh, si es que el mecanismo de acción fue de desaceleración rápida, eso quiere decir una caída de mayor a 6 metros o un choque en vehículo a más de 70 kilómetros por hora, si hay lesión dolorosa que distrae la atención o si hay dolor en la palpación, ya sea de pared torácica, esternón, columna torácica o en zona escapular. Tiene una sensibilidad bastante alta, ¿ya? En cuanto a todas las lesiones. Tiene un valor predictivo negativo también muy alto, cercano al 94%. Y en las lesiones mayores, o sea, en las que tienen mayores repercusiones, en las lesiones intratorácicas, tiene mayor sensibilidad incluso. El tratamiento es básicamente manejo del dolor, apoyo ventilatorio y monitorización, si es que lo requiere, manejo de las complicaciones, que lo vamos a abordar más adelante. En caso de los segmentos inestables, la fijación interna quirúrgica es la indicación eh, más habitual. ¿Ya? O sea, es la que se debería realizar si es que hay implicación ventilatoria, afectación ventilatoria. No hay que vendar, es importante, esto es una medida que se tomaba de antaño, que ya no se hace, pero nunca está de más recordarlo, que el vendaje torácico finalmente lo único que hace es limitar la extensión de la caja torácica, generando, uno, menor ventilación y por ende generar atelectasias. Y en fracturas costales múltiples que no tengan ninguna otra complicación, se puede manejar observando 12 o 24 horas para ver que no haya compromiso ni hemodinámico ni respiratorio. Bueno, el mecanismo generalmente son un trauma torácico cerrado anterior en cuanto a las fracturas externales. El mecanismo de fracturas externales es básicamente traumatismo torácico cerrado anterior. ¿Ya? Los principales factores de riesgo son el uso de cinturón de seguridad en los accidentes de vehículo y la edad avanzada. Las complicaciones cardíacas y aórticas son bastante inusuales. ¿Ya? Generalmente estas complicaciones se dan más por otro tipo de trauma. Las fracturas externales no tienen mucha relación con estas complicaciones. Y en la clínica, bueno, se puede ver una deformidad torácica, como se muestra ahí en la foto, dolor torácico external, dolor a la palpación puntual, aumento de volumen, equimosis y la deformidad mencionada. El diagnóstico, bueno, puede hacerse clínico, si es que se observa, y corroborarlo mediante una radiografía de tórax, si es que el mecanismo de lesión es de baja energía. Si consideramos que todos los criterios Nexus comentados previamente están presentes, un TAC de tórax sería bueno para descartar las complicaciones. Y el tratamiento, al igual que las fracturas costales, analgesia y un tratamiento quirúrgico si es que llegase a estar desplazada la fractura. Las lesiones por proyectiles no penetrantes, que se suelen dar, Espérate un poquito, Freddy. ya, Quiero, quiero ir moderando un poquito el tema de las fracturas costales porque a veces pasa como algo trivial. Hasta ahora, súper bien. Lo único que me faltó de la parte de fracturas costales, tú leíste acerca de la diferenciación entre fracturas costales simples y complicadas. no. Yo asumo que las lesiones, no, en realidad deduzco que las lesiones complicadas son aquellas que están asociadas con complicaciones, con neumo, con trauma cardíaco, mediastínico. Súper. Pero hablamos de fractura costal simple y esto para que lo tengan en consideración. Cuando una costilla se fractura en un fragmento, se quiebra en una sola parte. Eso es fractura costal simple. Todo lo demás es complicado. Si una costilla se fractura en dos partes, ese paciente tiene una fractura costal complicada.
Si dos costillas se fracturan en una parte, ese paciente tiene una fractura costal complicada. Si tiene fractura en tres o más, si se asocia a contusión pulmonar, neumotórax, hemotórax, también es complicado, ya. Pero para que sepan que solo la fractura que se fractura en una parte es una fractura simple. ¿Y por qué se hace esa disquisición? Porque las complicadas obviamente andan peor, ¿ya? Em, ¿Qué más? Tengan en consideración que no es frecuente que un paciente que tenga trauma torácico tenga fracturas externales. Ya, eso es menos del 2% de todos los traumas de tórax. Y es marcador de alta energía. Por lo tanto, si nosotros decimos, por la razón que sea, tomar un escáner a alguien y tiene una fractura external, tenemos que buscar otras lesiones, porque esa lesión no fue chica. Traduce de que el paciente se expuso a mucha energía. Como dato rosa, tenga en consideración, Freddy mencionó que es más frecuente ver esto entre más edad tenga el paciente. Dicho de otra forma, ver fracturas costales en niños es raro. Por lo tanto, si ustedes ven que un niño Sí, tiene fracturas costales, sospechen de alguna esternocleidomastoidea. otra lesión intratorácica y también se asocian a lesiones abdominales, también se asocian a alta energía. Y si por alguna razón el paciente tiene fracturas costales y el mecanismo que explica el cuidador no calza con la lesión que estamos viendo, sospechen de maltrato. Esos son como los tips como de fractura costal en paciente pediátrico, ¿ya? Perfecto. Y el Nexus es súper bueno, nos sirve para definir si el paciente va a requerir un escáner de tórax o no. Pero ¿en qué paciente? Freddy, te imaginas tú. ¿En qué paciente yo digo, sabes que le voy a tirar un Nexus a este paciente? Pacientes con un mecanismo de baja energía y que, o en pacientes que uno llegase a sospechar, perdón, en pacientes que uno llegase a sospechar de alguna complicación. Exacto. Porque en realidad si nosotros estamos enfrentando un politrauma, de un weón que se desbarrancó, de un choque con múltiples víctimas, de que el único sobreviviente de cuatro muertos y hay cuatro muertos en la escena, no nos vamos a estar cuestionando si este paciente requiere o no un escáner, ¿cachai? Sobre todo si tiene lesión en otra parte, no sé, pues, tiene una luxofractura de cadera, tiene una lesión vascular, tiene una amputación traumática, ese paciente probablemente no le vamos a estar haciendo estas cosas. Y lo otro que quería mencionar, a ver, respecto a las fracturas costales, Disculpen. ah, quiero revisando algunas cositas. Deme un Ah, segundo. que cambiemos un poquito el paradigma, que cuando tenemos una fractura costal es poco lo que podemos hacer, porque la minoría son las que entran a pabellón. Por lo tanto, no importa tanto si la diagnosticamos o no. ¿Cachai? Los pacientes, no sé, pues, piensen a los que cacharon que el Dani se fracturó una costilla, el enfermero, el coordinador. Si jugando a la pelota le pegan un codazo y evoluciona con dolor pleurítico, probablemente tenga una fractura costal. A mí lo que me interesa ver es si está complicada o no con, no sé, con neumo, hemotórax, que no sea más de una costilla. Si la veo en la radiografía o no. Y de ahí viene que si ustedes van a decidir tomar un rayo, sirve más el anteroposterior que el de parrilla costal, para que lo consideren. Porque más allá que de hacer el diagnóstico cuál es la costilla y dónde está rota, es si tiene alguna complicación y eso la van a ver en la siempre buena AP y lateral. ¿Ok? Ya muchachos, sigamos. Dale, Freddy. Esas son las cositas que le podía complementar. Perfecto. Bueno, ahora, breves palabras sobre las lesiones por proyectiles no penetrantes. Son causadas generalmente por balas de goma, uso de cartuchos antidisturbios o proyectiles a baja velocidad con el uso de chalecos protectores. Entonces, el daño provocado aquí, como dice el título, es un daño que no penetra la piel, o sea, la piel sí, pero no el cuerpo, no el tórax, pero que sí genera daño debido a la energía cinética con la que van los proyectiles. ¿Ya? Y como se observa en la foto, la clínica es básicamente equimosis, dolor y heridas en la piel. Entonces, el estudio de imágenes no suele ser necesaria porque no son penetrantes y son generalmente de baja energía o moderada. Y el tratamiento, el tratamiento es de curación de la herida y manejo de complicaciones en caso de que llegase a ocurrir.
Ahora, las lesiones pulmonares. Las lesiones pulmonares se pueden separar, a grosso modo, en contusiones y laceración pulmonar, en neumotórax y en hemotórax. La contusión y la laceración pulmonar está presente en el 65% de los traumas torácicos cerrados de alta energía, ¿ya? Y la laceración es más frecuente en traumatismo torácico penetrante. La contusión pulmonar se debe a un impacto en el parénquima pulmonar, debido a un trauma generalmente cerrado del tórax, que va a generar edema alveolar y hemorragia alveolar, pero una hemorragia generalmente proveniente del parénquima y contenida. Y eso es una contusión pulmonar. Ahora, si es que hay rotura del tejido, se considera una laceración pulmonar. La clínica es básicamente disnea, taquipnea, puede haber un cuadro de insuficiencia respiratoria, taquicardia, hipotensión, cianosis, hemoptisis puede estar presente también, producto del sangrado, y un hematoma en la pared torácica, producto del golpe, del trauma. Para el estudio, excelente hacer estudios imagenológicos y en pacientes con insuficiencia respiratoria, complementar el estudio con gasometría arterial para descartar hipoxemia o corroborar hipoxemia y iniciar el manejo con psicoterapia. En la radiografía de tórax se observan infiltrados alveolares e incluso a veces se pueden ver consolidaciones pulmonares locales y su aparición es precoz, ¿ya? O sea, suele aparecer en los primeros minutos, entre los primeros minutos hasta las 6 horas, ya a las 6 horas debería estar presentes las lesiones eh, que se puedan vislumbrar en la imagen, en el estudio imagenológico. La radiografía de tórax lamentablemente tiene una baja sensibilidad, pero el TAC de tórax es la imagen gold estándar para el estudio de la contusión y la laceración pulmonar, detecta ya el doble de contusiones pulmonares en comparación a la radiografía de tórax y permite detectar contusión pulmonar en fase aguda, ¿ya? Permite también determinar la extensión de la contusión y también uno puede identificar otras lesiones intratorácicas. Y bueno, detecta las contusiones pulmonares ocultas, que por definición son aquellas que no se logran, que se ven en el escáner y que no estuvieron presentes, no se lograron evidenciar en la radiografía de tórax. Hay que hacer un alcance importante sobre la diferenciación entre una contusión pulmonar y un síndrome de distrés respiratorio agudo, puesto que se puede llegar a confundir, pero la presentación es distinta. La contusión pulmonar tiene una presentación rápida, en minutos, pocas horas, generalmente está localizada en un segmento o un lóbulo del pulmón, que es donde se golpeó, y no dura más de 48 a 72 horas. Por otro lado, el síndrome de distrés respiratorio agudo tiene un inicio más tardío, ¿ya? Al, más de 24 horas posterior a la lesión, y tiene una localización más difusa. En cuanto al manejo, en general, apoyo ventilatorio. eh, si ya el tubo es inevitable, considerar eh, básicamente como para evitar una hiperextensión del pulmón afectado, contuso, y evitar una hipoventilación y atelectasia del pulmón sano. Apoyo hemodinámico, alivio del dolor, limpieza del árbol traqueobronquial y en caso de complicaciones como hemoneumotórax, drenaje con tubo pleural. El neumotórax, ¿ya? Este tema ya había presentado yo previamente, así que voy a hacer un poquito más escueto de esta parte. Acumulación corresponde a una acumulación de aire en el espacio pleural, ¿ya? Secundario a un trauma torácico, que puede ser tanto cerrado como penetrante. Está presente en el 15 al 50% de los traumatismos cerrados de alta energía. Y existen tres tipos. El neumotórax simple o cerrado, que se caracteriza por no tener una comunicación hacia la atmósfera. El neumotórax abierto o comunicante, que tiene una comunicación hacia la atmósfera. Y el neumotórax a tensión, que es aquel que por acumulación de aire se genera un aumento progresivo de presión que va a generar finalmente un colapso del pulmón y un desplazamiento de las estructuras del mediastino, generando también inestabilidad hemodinámica y eso, básicamente.
Entonces, el neumotórax comunicante, la fisiopatología de este cuadro es bastante singular porque al haber comunicación con la atmósfera, al momento de generar inspiración y generar esta expansión torácica, se va a producir como un efecto de succión, ¿ya? Puesto que hay una presión, aumenta la presión negativa intrapleural, va a generar un aumento de el ingreso del aire de la atmósfera hacia la zona eh, del espacio pleural, lo que va a generar un aumento del neumotórax, un aumento del volumen del neumotórax. Y al momento de la expiración se va a generar un leve vaciamiento de este neumotórax producto de la salida parcial del aire a través de la herida comunicante. Y en el neumotórax, atención, la fisiología, básicamente la fisiopatología es que hay una válvula que es la entrada de aire, que es solamente unidireccional, a diferencia del neumotórax comunicante, y la entrada de aire es progresiva, generando un aumento de presión intratorácico, generando por ende un colapso de la vena cava, disminuyendo el retorno venoso y por lo tanto disminuyendo el gasto cardíaco, que se va a ver reflejado como una hipotensión e inestabilidad hemodinámica. Bueno, y otra clínica también, producto del desplazamiento, se puede ver desviación de la tráquea, puede ver incluso colapso del pulmón contralateral. Y la Bien. clínica ¿Puedes es... devolverte un poquito? Aquí, si recuerdan de lo que hablamos alguna vez cuando vimos neumotórax, es tengan en consideración que si hay una válvula por la cual ingresa desde el ambiente aire a la cavidad pleural, ese equilibrio, o sea, ese movimiento de aire se va a dar hasta que las pleuras igualen la presión atmosférica. Por lo tanto, si esa presión o no es suficiente para generar compromiso hemodinámico, va a depender, entre otras cosas, de la resistencia que tenga el paciente. O sea, aquí quiero llegar. Todos los efectos de un neumotórax se van a ver exacerbados, no por el neumotórax en sí, sino también va a estar participando, por ejemplo, si el paciente está hipovolémico, recuerden que estamos viendo trauma. Sí, Un mismo neumotórax en un paciente sano puede hacer estrago en un paciente que tiene la precarga disminuida por sangrado, ¿ya? claro. Pero recuerden aún así que el neumotórax que más frecuente vamos a ver, que el más que le tenemos miedo, el que se retroalimenta por presión positiva. Eso quiere decir el paciente Mm, que llegó, que fue intubado, que está recibiendo un ventilador, que mete la cantidad de aire que usted le programó, es el que va a hacer presiones intratorácicas que van a comprometer la hemodinámica. Un gallo que tenga un neumotórax por un trauma que está respirando espontáneo es muy difícil que llegue a hacer atención. Es raro. Yo en lo particular nunca he visto uno. ¿Ya? mm, Eso. perfecto. Gracias. Gracias por la acotación, Carlos. Em, bueno, y la clínica, disnea, dolor torácico pleurítico, taquicardia, que es uno de los síntomas más presentes en los neumotórax, disminución del murmullo pulmonar, enfisema subcutáneo. Y el diagnóstico es clínico más imagen. La sospecha, según la historia y la clínica, y la imagen para corroborar el diagnóstico. La radiografía de tórax no tiene tan buena sensibilidad en comparación a la ecoscopía y menos en comparación con el TAC de tórax. Eh, Tampoco es tan buena como para poder cuantificar volumen. Y la ecoscopía de urgencia sí tiene mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía de tórax, pero no tiene las desventajas de que es operador dependiente y no tiene tan buena validez para cuantificar el volumen del neumotórax. Y por último, el TAC de tórax, que es el gold estándar, es el estudio de imagen ideal, que se tiene que realizar en todo paciente con neumotórax traumático al menos. Entonces, signos radiológicos de la radiografía de tórax en un neumotórax es mayor radiolucidez, una línea pleural visceral, ausencia de la trama vascular, colapso pulmonar, y en pacientes en decúbito supino se puede observar un signo del surco profundo,
que es básicamente el aire que se distribuye de manera horizontal y genera como una protrusión del diafragma hacia abajo en el pulmón con neumotórax. Y aumento de radiodifusión del hemitórax afectado. En los hallazgos ecográficos, como había mencionado en la presentación anterior, se puede observar principalmente el, en la ausencia del sliding pulmonar, que básicamente el roce que se genera entre la pleura parietal y la visceral, y cuando hay espacio, cuando hay aire en ese espacio, básicamente no hay roce. El punto pulmonar, que es el hallazgo más específico, que básicamente es observar en dónde está el neumotórax y dónde no hay neumotórax. Y en ese punto ya se puede confirmar que existe neumotórax. El signo de código de barra en modo M, que ya hoy en día no está muy validado, no tiene mucha validez en el diagnóstico, y el pulso pulmonar, que se caracteriza en la imagen B de acá de la izquierda, que se caracteriza por ausencia de sliding pulmonar, generalmente en el hemitórax izquierdo, pero que tiene unos, unas, como unas, entre comillas, líneas A que se van apareciendo justo coordinadamente con el latido cardíaco, que es básicamente las vibraciones que se produce producto del latido cardíaco y que también nos indica que no hay neumotórax en esa zona. Eh, el manejo. El manejo del neumotórax, medidas generales, alivio del dolor, importante, monitorización y oxigenoterapia en caso de que lo necesite, y dependiendo de las características del neumotórax, se puede manejar solamente con observación, oxígeno y control imagenológico en caso de que sea un neumotórax pequeño, oculto o asintomático. En caso de que sea grande o que presente hemotórax, el manejo es con toracostomía con tubo, una pleurostomía con tubo, el neumotórax comunicante, cerrar la herida, cerrar la comunicación y tubo pleural, y un neumotórax de atención, si es que hay tiempo y la capacidad de instalar un tubo inmediatamente, ideal, si no, punción con aguja y después instalación del tubo pleural. Entonces, la zona ideal para poder generar la punción con aguja es el segundo espacio intercostal, es de línea media clavicular, idealmente con una aguja de 7 centímetros de longitud, de 14G, y en las zonas ideales para instalar el tubo pleural son en la línea media axilar o en la línea axilar anterior, ya a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal. Con la posición del paciente, como se ve en la imagen a la derecha, eh, puede ser como lateralizado, con el brazo del lado afectado elevado. Y bueno, acá a la derecha se ve el drenaje pleural, ¿ya? El sello de agua, que consiste básicamente en tres cámaras. Una cámara, que es la delimitada por el color verde, es la cámara de drenaje, en donde va a caer el contenido que tenga el tórax afectado. Luego hay una cámara de sellado de agua, que básicamente permite el paso de agua hacia el sello de agua y que impide que se devuelva hacia el tórax. Esa es la gracia de esa cámara. Y la tercera, a mano izquierda roja, es la cámara de aspiración, en donde uno, dependiendo de la cantidad de cc de agua que ponga, que generalmente ponen 20 cc de agua, va a poder limitar la velocidad y la fuerza de aspiración con la que se va a aspirar el contenido. Eh, bueno, este procedimiento no está libre de complicaciones y las principales complicaciones de la instalación de un tubo son infecciones, empiema, una fuga broncopleural, un edema pulmonar como exvacuo, producto de la reexpansión rápida del pulmón, laceración del parénquima, laceración de arteria intercostal, hemotórax, neumotórax, contralateral incluso. Eh, Ahora el hemotórax, acumulación. Lo que el hemotórax es
la acumulación de sangre en el espacio pleural secundario a un traumatismo cerrado o penetrante. ¿Ya? Reduce rápidamente la capacidad vital y tiene importancia de que, además del compromiso ventilatorio, se corre el riesgo de un choque hemorrágico. El principal origen del sangrado es del parénquima pulmonar. Después, el sangrado del parénquima pulmonar tiene la suerte o el beneficio de que es generalmente un sangrado autolimitado y no suele evolucionar un sangrado masivo. En cambio, el sangrado por arterias intercostales o arterias mamar internas, eh, las arterias intercostales provienen directamente de la aorta, por lo tanto pueden sangrar bastante. Pueden sangrar bastante, incluso pueden generar un choque hemorrágico producto del sangrado de una arteria intercostal. La clínica, similar al neumotórax, disnea, dolor, taquicardia, taquipnea, y dependiendo de la cuantía de sangre, puede presentarse como un choque hipovolémico hemorrágico. El hemotórax masivo, nosotros entendemos un hemotórax masivo como aquel en el que, posterior a la instalación del drenaje pleural, tiene una salida inmediata de más de 1500 cc de sangre. O aquel que, posterior a la instalación del tubo pleural, tiene una salida de sangre de 200 cc o más por hora por más de 2 o 4 horas. O sea, si nosotros en 2 o 3 horas tenemos más de 200 cc por hora de sangre drenando, ya es un hemotórax masivo y necesita un manejo activo, quirúrgico. El estudio diagnóstico del hemotórax es básicamente la imagenología. La radiografía de tórax se puede observar como en esta imagen en que el paciente está en decúbito, se puede observar un velamiento del hemitórax afectado. Y bueno, en pacientes que se encuentran relativamente estables y que puedan hacerse una radiografía en bipedestación, va a verse como un derrame pleural normal con, con opacidad del receso costofrénico del pulmón afectado. Y la ecoscopía se observa zonas anecogénicas. Bueno, en el hemotórax no es completamente anecogénico, es más bien hipogénico, con imágenes con imágenes difusas, ecogénicas, pero que diferencian el diafragma del pulmón. Es contenido hipogénico en la cavidad pleural. Y en el TAC de tórax se observa como, como, como líquido que tiene nivel. Bueno, los hallazgos en la ecoscopía, que ah, en la ecoscopía tiene una sensibilidad, una especificidad bastante alta, son básicamente la existencia, como se ven en la imagen, en la A se puede observar en modo M el signo del sinusoide, que si se pone en modo M, se va a ver que con la respiración va variando y se va moviendo el pulmón a medida que, bueno, y con la persistencia del líquido pleural. En la B se observa el signo de medusa, que es básicamente ver flotar el pulmón consolidado en medio del derrame. En el C, bueno, aquí se puede ver cuando hay ausencia del derrame pleural, puesto que el aire del pulmón va a generar como un signo de cortina, así como un artefacto que se observa en los órganos periféricos, en el hígado, en el lado derecho. Y en la imagen D se observa el signo del Reiki desnudo, que es básicamente cuando se hace la ecoscopía en un punto que se llama Platz Points, que es básicamente un punto a nivel eh, de, de justo el cruce de una línea imaginaria que se podría hacer a nivel de las mamilas con la línea axilar posterior. En esa zona, que es el Plot Points, se puede observar el signo del Reiki desnudo, en donde se va a ver el derrame pleural
y el derrame pleural va a facilitar el paso del ultrasonido para poder ver la columna vertebral hacia posterior. La ecoscopía también tiene la ventaja que puede facilitar la estimación de volumen. Déjame ver si lo tengo acá. Así. Que puede calcular la estimación del volumen, en donde en pacientes con ventilación mecánica se puede calcular, se puede estimar el volumen midiendo la distancia del líquido entre pleura y pleura, entre pleura parietal y visceral, y multiplicándolo por 20. Y en pacientes con ventilación espontánea, la distancia se mide, el volumen se calcula midiendo la distancia entre pleura y pleura y multiplicándolo por 48 menos 840. Es un ejercicio entretenido que se podría hacer con la eco. Y finalmente, el manejo de los hemotórax son básicamente restablecer el volumen sanguíneo mediante transfusión, controlar la vía respiratoria con apoyo ventilatorio y evacuar sangre, ¿ya? Mediante instalación del tubo pleural. Bueno, y finalmente el tratamiento quirúrgico que es para el sangrado. En pacientes con hemotórax pequeños, asintomáticos y en pacientes estables, el manejo puede ser incluso observar y control seriado con imágenes. La indicación de toracotomía urgente en estos pacientes con hemotórax se da en aquellos que tienen retorno inicial del drenaje torácico superior a 20 ml de sangre por kilo, presencia de hemorragia persistente con un ritmo superior a 7 ml por kilo hora, aumento del hemotórax en las radiografías de control, si el paciente sigue hipotenso a pesar de la reposición de volumen, de reposición de sangre, y ya se han descartado otras causas de sangrado, y en pacientes que se descompensan tras la respuesta inicial de la reanimación. Ahora, lesión traqueobronquial. ¿Alguna acotación que quiera hacer, Carlos? ¿O continúo nomás? No te la tomé mal. Ya. Lesión Eh, traqueobronquial. Ah, ¿qué dijiste, no, Carlos? si tengo acotación, Ah, ya. pero que no te las tomes a mal. Ah, ya, sí, dime nomás. No, los números que mostraste al principio para categorizar un hemotórax como masivo es súper bueno manejarlos porque eso nos va a permitir interconsultar al cirujano que finalmente va a manejar esto, que va a requerir más que un tubo de forma precoz. Claro. Pero hay que tener un ojo porque todo esto está planteado al paciente que tiene un trauma torácico y llega a la urgencia y se atiende rápidamente. Pero por ejemplo el otro día nos pasó algo. Un paciente se había caído 3 días atrás, es un paciente anticoagulado con rivaroxaban, consultó por dificultad respiratoria y tenía un hemotórax. Esto fue en Illapel. En Illapel no hay cirujano en la noche, entonces nadie se atrevió a ponerle un tubo. Por lo tanto, esperó 12 horas y fue trasladado a la urgencia. Cuando salió, cuando llegó y cirugía le puso el tubo, ese paciente dio Luca en menos de 20 minutos. Entonces uno Mm, podría decir, wow, puta, cumple criterios de hemotórax masivo y tal vez todavía le quede porque la cuestión sigue dando. Pero ¿cuál es el tema? Era sangre contenida. En un sangrado probablemente chico que fue dando de a poquito hasta llenar la cavidad, pero no por eso era requiriente de cirugía de tórax, sino que había que evacuar lo que estaba acumulado. Y lo otro, mm, que para que tengan en consideración también, que escuché a una colega de cirugía decir que tuviéramos listo un suerito por si el paciente se descompensaba. Es que obviamente esta sangre que está en la cavidad pleural no está en el intravascular, por lo tanto sacarla no tendría por qué tener un impacto hemodinámico en el paciente. Por lo tanto, si el paciente se choquea después del tubo, es por otra razón, lo más probable. ¿Ya? claro. Eso, démosle no. Ah, una acotación también que puedo decir es que a diferencia del neumotórax, en donde el tubo pleural idealmente tiene que ser entre 20 a 30 French, en el hemotórax se, se espera que sea un tubo de mayor grosor, de 30, sobre 30 French. Ya. La lesión traqueobronquial. La lesión traqueobronquial se pueden dar tanto por lesiones cerradas o penetrantes a nivel del cuello o tórax. Ya son lesiones inusuales. El 3% de los pacientes con lesiones torácicas importantes presentan una lesión traqueobronquial. Cuando me refiero a lesión torácica importante, son aquellas lesiones que fueron dadas
en contexto de un mecanismo de alta energía. Y mortalidad cercana, presenta una mortalidad cercana al 10% y son mayoritariamente secundarias a un traumatismo cerrado. ¿Ya? Aquí en la imagen se puede observar una laceración bronquial que finalmente genera un escape de aire y genera un neumotórax. Los mecanismos de acción son aumento de la presión de las vías respiratorias, ¿ya? Que puede ser por una colisión con compresión torácica o incluso tóraco abdominal, que aumenta rápidamente la presión de la vía respiratoria, coincidiendo justo con el cierre de la glotis, aumentando la presión de la vía aérea y que con esto se puede generar lesión más frecuentemente a nivel de la membrana entre los cartílagos traqueales. Tensiones de cizallamiento por desaceleración brusca, generalmente se da colisiones vehiculares, donde uno está con cinturón de seguridad y el efecto de aceleración-desaceleración puede generar separación o como luxación de las estructuras que están más fijas acá en el árbol traqueobronquial, que son la carina y a nivel de el cartílago cricoides. Y finalmente las lesiones por estallido o desgarro, que se suelen dar por aplastamiento de la caja torácica, y al aplastarse la caja torácica se hace un ensanchamiento hacia lateral del tórax y los pulmones, al estar adheridos a la pleura, también se ensanchan hacia lateral y se suele generar un desgarro o una rotura de los bronquios, producto de esa como expansión lateral que se produce. Y las zonas de fijación más frecuentemente dañadas, como mencioné, son la carina y a nivel del cartílago cricoides. La clínica se observa enfisema subcutáneo, ¿ya? Fuga masiva de aire a través del drenaje pleural en pacientes que tienen un neumotórax, pero que no hemos sospechado de anorexia traqueobronquial. Si vemos que la fuga es masiva, es constante, se tiene que pensar en una lesión traqueobronquial. En pacientes que presentan también hemoptisis o se puede incluso auscultar crujido de Hartmann, que es básicamente cuando uno ausculta en la zona precordial del corazón y se escucha como un crujido al mismo tiempo de los latidos cardíacos, que se da por la presencia de aire en los tejidos mediastínicos pericardíacos. El estudio diagnóstico básicamente se puede hacer una broncoscopía endoscópica y un TAC de tórax que también tiene una buena sensibilidad y especificidad para este estudio. Como se ve ahí en la imagen, en la más grande se puede ver justo la rotura traqueal del árbol traqueobronquial. Y en la izquierda, en la de la flecha gruesa también, se puede ver cómo hay como presencia de aire peritraqueal que no es justamente en la tráquea. Y el tratamiento es, bueno, tiene manejo conservador, que se da básicamente en los desgarros traqueales pequeños, menores a 2 centímetros, no complicados, que no tengan fuga masiva de aire, que no tengan mediastinitis, que tampoco tengan prolapso esofágico. Y la medida quirúrgica es en aquellos que tienen desgarros grandes o tienen alguna de las otras complicaciones mencionadas, se realiza toracotomía con traqueostomía y reparación quirúrgica. Ahora, la lesión diafragmática, esta lesión está presente en el 1 al 6% de las lesiones torácicas, ¿ya? Con mecanismos de alta energía. Son frecuentemente producidas por trauma tóraco-abdominal cerrado, ¿ya? Y en 3/4 de los casos en el lado izquierdo, ¿ya? Principalmente se dice que hay protección del lado derecho producto de la presencia del hígado y un 5% bilaterales. Aumento de la presión intraabdominal en más de 5 a 10 milímetros de fuerza va a generar que los órganos abdominales atraviesen el defecto diafragmático y se genere una lesión diafragmática. Y múltiples lesiones en órganos suelen enmascarar el diagnóstico de lesión diafragmática. Es un diagnóstico que generalmente no se suele hacer en urgencia, sino que más bien ya en pacientes hospitalizados politrauma, o cuando ya se hace
la imagen, el escáner. No se suele sospechar de inicio. Y lesiones penetrantes tóraco-abdominales izquierdas también tienen alto riesgo de generar lesión diafragmática. La clínica puede llegar a ser desde asintomático hasta presentar cuadros de disnea, vómito, dolor tóraco-abdominal, incluso falla multiorgánica. Así que llegas a ver perforación de vísceras. El estudio diagnóstico se puede hacer con radiografía de tórax o TAC de tórax, en donde el hallazgo del TAC de tórax que se ve en la imagen se llama signo del cinturón, en donde básicamente en esta imagen se observa cómo eviscera el estómago hacia la cavidad torácica y se genera un efecto de estrangulación, estrangulamiento del estómago. Y las complicaciones de esta lesión diafragmática están relacionadas con eso, con estrangulación de los órganos, de las vísceras, puede haber perforación de las vísceras huecas y generar empiema o generar otro tipo de complicaciones infecciosas. Y el tratamiento puede ser conservador, con soporte, analgesia y vigilancia, o quirúrgico. Ya, ahora entramos a algo más entretenido. La lesión cardíaca. La lesión cardíaca se puede presentar en tres modos, o como una conmoción cardíaca, una contusión, una rotura cardíaca. La conmoción cardíaca es secundaria a un traumatismo torácico cerrado. ¿Ya? Generalmente se da en deportistas de contacto o que juegan con pelotas duras, como el golf o aquí el fútbol americano, y que suelen recibir una contusión justo como en zona external, en tórax, y se caracteriza este cuadro por presentar arritmia, hipotensión y pérdida de conciencia posterior al golpe. ¿Y por qué se da todo esto? Se da justamente porque en la mayoría de los casos el golpe coincide con el estado de repolarización ventricular temprana. Como se ve en la imagen, en el electrocardiograma, el golpe se da justo cuando va a comenzar la onda T, justo cuando va a repolarizarse el ventrículo, y este golpe genera como un efecto de atontamiento del corazón, una arritmia que puede incluso generar ritmos de paro, desfibrilables, generalmente una FB, una TB, generando una contracción inefectiva o de lleno sin contractibilidad cardíaca, con caída abrupta del gasto cardíaco, produciendo hipotensión y pérdida de conciencia. Eh, el estudio de estos pacientes es más que nada como complementario para descartar otras complicaciones, que puede ser TAC o el ecocardio, que se va a ver normal. ¿Ya? El ecocardiograma no va a vislumbrar ninguna alteración estructural, no va a detectar ninguna alteración de la motilidad, y el escáner tampoco debería ver nada si es que es solamente una conmoción cardíaca, porque la conmoción cardíaca por definición no tiene alteraciones estructurales. Y el manejo es básicamente en el momento, si uno logra presenciar eso y ve que el paciente se cae inconsciente y no tiene pulso, desfibrilar. ¿Ya? La desfibrilación inmediata, si el paciente, la conmoción cardíaca es presenciada, eh, salva vidas. Y en caso de que ya el paciente esté resuelto, la observación por 6 a 12 minutos suele ser más que suficiente. Y bueno, obviamente la indicación de no hacer deporte, por al menos tener completado el resto de estudios ambulatorios que le van a hacer. Ahora, la contusión miocárdica es otro fenómeno de lesión cardíaca que también es secundario a un trauma torácico cerrado, que es la lesión más frecuente en los traumas torácicos cerrados. Y esta se caracteriza, a diferencia de la conmoción, que tiene repercusión eléctrica y enzimática. ¿Ya? Producto del golpe se produce una extravasación sanguínea de fibras del miocardio que van finalmente a generar destrucción tisular. Y puede tener una clínica muy variable, de un dolor torácico silente hasta un dolor anginoso típico, incluso cursar con inestabilidad hemodinámica o eléctrica. Y el estudio en estos pacientes es un estudio complementario en donde para poder hacer un diagnóstico se necesita tener varias cosas presentes. Uno es un electrocardiograma que tenga
alteraciones que son bastante inespecíficas, que lo voy a comentar más adelante, enzimas cardíacas positivas y un ecocardiograma que también nos oriente o nos hable de una contusión pulmonar, perdón, de una contusión miocárdica. Y el escáner, el TAC, es más que nada como para descartar otras complicaciones. Entonces, en el electrocardiograma se puede presenciar taquicardia sinusal, que es lo más frecuente, cambios no específicos de la banda T y del segmento ST, bloqueo de rama derecha, esto principalmente porque el lado del corazón más frecuentemente por anatomía afectado es el ventrículo, es todo el lado derecho, la cara derecha del corazón en la que va a verse impactada de lleno. Entonces hay alteraciones del lado derecho, bloqueo de rama derecha, incluso si es que hay inflamación del pericardio producto del golpe, se puede ver signos de pericarditis con supraniveles difusos, con un segmento PR eh, hacia abajo. Y se puede ver incluso signos de isquemia en caso de que haya oclusión o incluso disección de alguna arteria coronaria producto del golpe. Y un electrocardiograma que esté limpio, que no tenga ninguna alteración, tiene un valor predictivo negativo bastante bueno, ¿ya? Del 80 al 90%. Y un ecocardiograma, que es el estudio imagenológico más importante, puede evidenciar trombo, ¿ya? Intramural o intraventricular, alteración de la contractibilidad, puede observarse derrame pericárdico, aneurisma, y se puede ver incluso signos de hiperecogenicidad en la pared libre del ventrículo o de alguna cámara del corazón, asociado a aumento del grosor, y eso es muy indicativo de contusión pulmonar, casi que patognomónico. Y se puede observar también en el ecocardiograma complicaciones, ya sea rotura miocárdica, lesión aórtica, pseudoneurisma, lesiones valvulares, entre otras. Y debido a la dificultad que puede haber en estos traumas torácicos, es preferible, si es que se tiene el recurso, realizar un ecocardio transesofágico. Y finalmente las enzimas cardíacas, en las que se prefiere las troponinas, porque la CK, tanto total como la CKMB, suele estar alterada en pacientes politraumatizados. Y la troponina I es específica cardíaca y tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100% si es que se asocia a cambio electrocardiográfico y signos ecocardiográficos sugerentes de contusión miocárdica. Ahora, el manejo en general es soporte hemodinámico ventilatorio, en caso de que lo requiera, manejo del dolor, y dirigido será dependiendo de la clasificación de la contusión miocárdica. Según la clasificación del Esther Association for the Surgery of Trauma, existen 6 clasificaciones, ¿ya? Y cada una se tiene que manejar dependiendo de las complicaciones que presenta. La primera es una contusión miocárdica con ruptura de pared libre ventricular, ¿ya? Esa generalmente no llega a urgencia, ya los pacientes mueren en el lugar. Pero si es que llegase a llegar, la cirugía es su única salvación. Una contusión miocárdica con ruptura del septo y lesión valvular va a generar un cuadro similar a un edema pulmonar y que se tiene que manejar médicamente esa congestión pulmonar, asociado también a una cirugía para la resolución del sangrado, eh, de la ruptura. La contusión miocárdica con lesión vascular coronaria puede evolucionar si es que tiene una laceración de arteria coronaria a un hemoperitoneo, el cual el hemoperitoneo puede evolucionar también a taponamiento cardíaco, por lo tanto el manejo sería una pericardiocentesis más una toracotomía eventual. O también puede evolucionar como una disección o un trombo de arteria coronaria y se debería manejar como un infarto agudo de miocardio, pero obviamente sin trombolizar. Un paciente en esta situación no se lo va a trombolizar, está prohibido, y además tampoco se debería doble antiagregar, sino que se debería eventualmente hacer una angiografía, una coronariografía y manejo hemodinámico y el dolor. Si presenta falla cardíaca, pero sin lesiones estructurales, soporte hemodinámico básicamente. Si se asocia con arritmias complejas
el manejo es cardioversión ya sea eléctrica o farmacológica. Y se presenta cambios enzimáticos y electrocardiográficos menores, se puede incluso manejar vigilando. Ahora, la rotura miocárdica, que es la tercera entidad de la lesión cardíaca, eh, es básicamente la perforación traumática aguda de ventrículos, aurículas o incluso de otras estructuras cardíacas como el tabique, intraventricular o intraauricular, de músculos papilares, de cuerdas, de válvulas o incluso de arterias coronarias. En estos casos de rotura miocárdica, el 20% de los pacientes que sobreviven al menos 30 minutos. ¿Ya? Eso quiere decir que nos dan un tiempo bastante acotado de acción. Y los mecanismos más habituales de rotura miocárdica son aumento de presión ventricular o compresión cardíaca estando en diástole, cisañamiento por desaceleración en la unión de la vena cava con la aurícula derecha, compresión directa del corazón contra esternón y cuerpos vertebrales y laceración por fractura de costillas o esternón. ¿Ya? Estas son unas complicaciones de fracturas costales y fracturas de esternón que pueden llegar a perforar el corazón. En la rotura miocárdica es muy importante evaluar el pericardio. Si el pericardio está íntegro, lo más probable es que vaya a evolucionar con un taponamiento cardíaco, pero nos da el tiempo suficiente como para poder actuar, ¿ya? Porque se evita esta hemorragia exsanguinante que existiese si es que el pericardio está roto, que se da en un tercio de los casos de rotura miocárdica, y en esto la hemorragia exsanguinante generalmente suele matar muy rápidamente a los pacientes. Y el estudio diagnóstico ideal sería una ecoscopía de urgencia en donde se va a evidenciar un derrame pericárdico y que tenemos que asumir siempre que un derrame pericárdico en contexto de un trauma torácico, que sea cerrado y mucho más aún si es penetrante, va a evolucionar sí o sí a un taponamiento cardíaco y se tiene que manejar como un taponamiento cardíaco. Entonces el manejo se enfoca en la descompresión del taponamiento y en el control de la hemorragia. Para la descompresión del taponamiento, nosotros lo que podemos hacer es la pericardiocentesis de salvataje y finalmente para el control de la hemorragia, el manejo quirúrgico con una toracotomía de urgencia. Entonces hay ciertas indicaciones de toracotomía inmediata, que no sé qué tan factible sea en nuestro, en nuestro hospital, en nuestro setting. Las indicaciones de toracotomía en urgencia son aquellas en donde el paciente presenta una parada cardíaca, o sea, en pacientes con parada cardíaca traumática penetrante, todo aquel que presente una parada cardíaca, pero que previamente tenga signos vitales iniciales de vida en el lugar del accidente, o que presente una presión arterial sistólica menor a 50 mililitros de mercurio tras la administración de líquidos o un shock grave con signos clínicos de taponamiento cardíaco. ¿Ya? Todos esos son en caso de trauma penetrante, directo a toracotomía, incluso en urgencia. Y el traumatismo cerrado, aquellos que tienen parada cardíaca presenciada en el servicio de urgencia. Ahí es cuando deberíamos hacer una toracotomía inmediata. Ahora, el taponamiento cardíaco, que es un fenómeno que está muy de la mano también con la rotura miocárdica, eh, se, se define básicamente por el aumento de la presión y del volumen intrapericárdico, ¿ya? Producto de la acumulación de sangre. Y la fisiopatología funciona o se entiende como un colapso diastólico de las cavidades derechas, que resisten menos presión que la izquierda, producto del derrame pericárdico, que va a generar a su vez un aumento de la presión venosa central, se entiende como la presión de diástole de la aurícula derecha, y al aumentar esta significativamente, generalmente mayor a 15 milímetros de mercurio, se va a generar una disrupción o una falta de diferencia del gradiente entre la presión de llenado sistémico con la presión venosa central, por lo que no hay retorno venoso, por lo que no hay precarga o disminuye francamente la precarga y disminuye con eso el gasto cardíaco final. La clínica del taponamiento cardíaco se caracteriza, tiene una clásica tríada de Beck, que es hipotensión,
tensión de vena yugular y ausencia de ruidos cardíacos. Y presenta también un pulso paradójico, que es bastante entretenido de entender el pulso paradójico porque se produce debido a una reducción excesiva de la presión arterial sistólica durante la inspiración. ¿Ya? Lo voy a comentar, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y un electrocardiograma de taponamiento cardíaco eh, no es tan frecuente, pero cuando se ve es muy sugerente de taponamiento cardíaco, es este patrón de alternancia eléctrica, ¿ya? Y se puede ver incluso también baja amplitud de los complejos QRS producto del taponamiento cardíaco. Ahora, este fenómeno que había mencionado del pulso paradójico se da básicamente porque al momento de la inspiración en un corazón taponado, ¿ya? En donde hay presión intrapericárdica y están colapsando las cavidades derechas, al momento de la inspiración, al haber un aumento de una disminución, una presión negativa de las presiones intrapleurales, disminución de la presión intratorácica, se va a generar como una abertura diastólica de del ventrículo derecho, de las cavidades derechas, generando por dependencia interventricular un colapso del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Y este colapso del ventrículo izquierdo va a hacer que haya una disminución del gasto cardíaco, una disminución del volumen sistólico, una disminución de la presión arterial sistólica. Y por el contrario, en la expiración, al momento de expirar y de generar presión positiva en la caja torácica, una presión positiva intratorácica y intrapleural, va a haber un colapso del ventrículo y por dependencia interventricular, el ventrículo izquierdo va a distenderse más, por lo tanto va a haber mayor volumen sistólico, mayor gasto, mayor presión arterial sistólica. Entonces, a modo académico nomás, porque este tipo de estudios está en verdad indicado para taponamientos cardíacos no traumáticos, ya en donde la evolución generalmente se quiere saber si es que el derrame pericárdico es crónico o agudo y que va a evolucionar en taponamiento cardíaco, pero en trauma, todo derrame pericárdico se va a manejar como un taponamiento cardíaco. Entonces, los hallazgos ecográficos que se pueden hacer es el colapso del ventrículo derecho. Bueno, se puede comenzar viendo la vena cava. Si la vena cava está pletórica y no hay variación del volumen, eh, ya con eso se puede seguir evaluando las cavidades derechas del corazón. Pero si la vena cava está variable o colapsada, ya eso no es un taponamiento cardíaco. Y aquí en el eco se puede ver el colapso del ventrículo derecho mediante Doppler pulsado, en donde se observa, generalmente se ocupa una ventana, una proyección paraesternal larga, y en la paraesternal larga se puede ver en el Doppler pulsado eh, la capa más arriba, que es el derrame pericárdico, el ventrículo derecho, que vendría después del derrame pericárdico, el tabique interventricular, después abajito se ve la válvula mitral, ¿ya? El velo anterior de la válvula mitral, que cuando está abierto es diástole y cuando está cerrado es sístole. Entonces, cuando está abierto, como se ve en la D, una franja azul, se ve cómo colapsa el ventrículo derecho, ¿ya? Y eso es un signo eh, que, que ya es compatible con taponamiento cardíaco. Y el pulso paradójico también se puede evaluar ecográficamente mediante el flujo mitral. ¿Ya? Hay esta variación del flujo mitral que va a ser equivalente a esta variación de la presión arterial sistólica, que generalmente varía en más de un 20% de la presión arterial sistólica en expiración y expiración. Se puede ver reflejada también en esta variación del tamaño de las ondas E de, del llenado diastólico del ventrículo izquierdo. Ya en donde si hay una variación mayor al 25%, también nos indican o nos sugieren taponamiento cardíaco. Ahora el manejo es similar a la rotura cardíaca, pericardiocentesis y toracotomía.
de urgencia. Ahora, la lesión aórtica se da en un trauma torácico cerrado como principal mecanismo y sobre todo en mecanismo de desaceleración repentina. El espectro de las lesiones van desde pequeños desgarros de la íntima hasta roturas francas de la aorta. Entre 60 y 70% de los pacientes con lesiones aórticas mueren en el lugar del accidente. Entonces es un cuadro de mortalidad súper elevada. Y los lugares de la aorta más frecuentemente afectados son el istmo de la aorta, en un 90% de los casos, que es justamente la zona eh, continua o distal a la arteria subclavia izquierda, entre la arteria subclavia izquierda y el... Oh, se me fue en este momento el arterioso, el ligamento arterioso. Y ya en menos frecuencia en la zona de la aorta ascendente a nivel de nacimiento de la arteria brachiocefálica. Tiene síntomas bastante inespecíficos, poco frecuentes, ¿ya? Y que puede estar solapado por síntomas debido a otros traumas y lesiones intratorácicas, pero los síntomas eh, más como sugerentes son el dolor interescapular y el retroesternal, ¿ya? Que también está presente cuando uno ve un síndrome aórtico agudo no traumático, pero en estos casos de lesión aórtica traumática está presente hasta en el 25% de los casos. El estudio diagnóstico es con imagenología, ¿ya? En radiografía de tórax se puede observar un ensanchamiento mediastínico que es bastante sensible, pero es muy poco específico. Y el TAC de tórax, que es el gold standard, que tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%, la que nos va a lograr diagnosticar la lesión aórtica. El manejo médico, ¿ya? Alivio del dolor y manejo de la presión idealmente menor de la presión sistólica, idealmente menor a 120, para disminuir el efecto de la presión arterial en la lesión aórtica y evitar generar mayor trauma de la zona. Y finalmente, el manejo definitivo es manejo quirúrgico. En la literatura que leí, que era el Rosen, no salía el manejo de la frecuencia. No lo puse tampoco porque me quedó la duda, si es que el manejo de la frecuencia sería tan efectivo como en el síndrome aórtico agudo no traumático. Y por último, la perforación esofágica, que es una patología que tiene una mortalidad variable, que depende de la localización. La localización, cuando se da la perforación en la porción de la mitad o en la porción inferior del esófago, que están directamente en contacto con el mediastino, se asocian a mediastinitis químicas y bacterianas producto del contenido esofágico que proviene del estómago. En la clínica básicamente es dolor pleurítico y generalmente sigue el recorrido del esófago en el tórax y que puede presentarse también como inicialmente en el estómago y que en el epigastrio y que después migra hacia el tórax. Se caracteriza por presentar enfisema subcutáneo en base de cuello, puede presentarse también crujidos de Hanman, que ya lo mencioné previamente, y un síndrome clásico que tenemos que tener en consideración siempre es el síndrome de Boerhaave, ¿ya? Que es básicamente una rotura esofágica espontánea, secundaria a vómitos forzados, y que se da precisamente por una debilidad en la porción distal izquierda del esófago, y que evoluciona precozmente mediastinitis y shock sépticos, y hay que manejarlo, hay que sospecharlo, diagnosticarlo rápidamente y manejarlo precozmente. Entonces, causa más frecuente de perforación esofágica, iatrogenia, cuerpos extraños, generalmente en los niños, quemaduras cáusticas, traumatismo cerrado o penetrante, ya sea tanto de porción cervical como torácica, la rotura espontánea, que es el síndrome de Boerhaave, la dehiscencia postoperatoria de la anastomosis y lesiones que pueden simular una perforación esofágica, puede ser el neumediastino espontáneo, neurisma aórtica, embolía pulmonar y muchos otros. El estudio diagnóstico también, imagenológico, ya radiografía de tórax, que puede observarse
aire en la zona retrofaringea, como se ve aquí en la imagen. Estudio endoscópico, que va a ser esencial para lograr determinar la zona en la que está la lesión, la magnitud de la lesión, incluso orientarnos si es que hay sangrado activo. Y una opción, una alternativa a la endoscopía también puede ser el uso del TAC cérvico-torácico con uso de contraste oral. Eh, y por último, el manejo de la perforación esofágica es con uso de antibióticos de amplio espectro, piptazo o ceftriametro, reposición de volumen, evitar la instalación de sonda nasogástrica y finalmente la resolución quirúrgica. Ay, y eso es todo, compañeros. Súper. Es bien amplio. Sí, en el Rosen hay muchas cosas.